El tiempo, ese ser misterioso como un rompecabezas, despertó una mañana con un cansancio milenario en sus articulaciones cósmicas. Bostezó con una apertura, que rivalizaba con el infinito. El universo sintió un jalón, que atentaba con sus tradiciones inerciales. No era el agotamiento de lo finito, sino la fatiga ontológica de ser, el marco invisible que contenía toda existencia. Miró a su alrededor y vio cómo los segundos caían de los relojes como lágrimas mecánicas, los minutos se acumulaban en montañas de espera olvidada, y las horas pendían de los cielos como frutas maduras que nadie cosechaba. Con un suspiro que duró exactamente un siglo, no por imposición métrica, sino por necesidad expresiva, decidió que era momento de tomarse un tiempo. La primera señal del gran cambio ocurrió en un reloj de péndulo en Viena. Cuando las manecillas alcanzaron la medianoche, en lugar de seguir avanzando obedientemente hacia la mañana, comenzaron a girar lentamente hacia atrás, no para retroceder en el tiempo, sino para acariciar los momentos que habían marcado. El minutero se detuvo sobre las 11:23, recordando un beso que había ocurrido allí exactamente 40 años antes, y permaneció suspendido en esa memoria durante 3 días completos, o quizás 3 eternidades, pues la medida había perdido su sentido. Pronto el fenómeno se extendió como un dulce virus de libertad temporal. En Nueva York, las sombras de los rascacielos dejaron de moverse con el sol y se quedaron fijas en sus ángulos más hermosos, cuestionando así la misma relación entre luz y duración. En Tokio, los semáforos comenzaron a mostrar el color ámbar de manera permanente, creando una eterna pausa entre el alto y el siga, como si el universo hubiera decidido tomar aire antes de pronunciar su siguiente palabra. En Moscú, el metro se detuvo, tan abruptamente como lo hiciera el sueño de multitudes por llegar algún día al comunismo. En Colonia, el órgano de la catedral, que en ese momento regalaba a la feligresía una sonata de Bach, se detuvo en un si bemol con pretensiones protagónicas por la eternidad. Más al sur, en Bogotá, el Transmilenio alargó sus rutas de modo tan inconmensurable, que sus tradicionales demoras parecían destellos del universo cuántico. En Cali, los arreboles con sus anaranjados y rosáceos se convirtieron en techo permanente, como si un Miguel Ángel titánico los hubiera pintado. En Tunja, los azares de la vida, que para deleite de sus pobladores, en condiciones normales parecían haberse detenido en el medioevo, parecieron competir con los esfuerzos de la ciencia, por aproximarse al cero absoluto de temperatura, lo que no contravenía de por sí el carácter gélido que la caracteriza. El sol en la parte diurna del planeta se detuvo, regresándonos a tiempos de Ptolomeo, mientras en la oscura, las estrellas dejaron de ser carrusel de claroscuro. Dicen que hasta la misma luz procedente del pasado, a través del toldo de la noche, se detuvo en medio de su sorpresa. Los relojes de arena desarrollaron su alma que flotaba en lugar de caer, formando constelaciones minúsculas en la cámara de vidrio, una metáfora perfecta de cómo el instante podía contener la eternidad. De haber existido aún la clepsidra, su savia habría competido con la misma la estalactita. En fin, todo pareció rendirse finalmente al fantasma de la naturaleza, la entropía. La humanidad reaccionó con pánico existencial. Los trenes ya no llegaban a tiempo porque el tiempo ya no llegaba a los trenes.
Las citas se volvieron ejercicios de incertidumbre metafísica, llegadas temprano, tarde, o en una hora perpetua que desafiaba toda coordenada temporal. La economía, basada en la productividad por unidad de tiempo, se enfrentó a su propia absurdidad, cuando las unidades dejaron de ser unidades. Pero gradualmente, una calma extraña descendió sobre el mundo. Sin la tiranía del segundero, las personas descubrieron el tiempo personal, subjetivo, elástico, el tiempo como experiencia en lugar de medida. Al fin Bergson pudo descansar en su tumba. Einstein en similar posición descubrió que el tiempo no solo se dilataba y comprimía y, Momo en su universo paralelo, gozó de un respiro, pues los ladrones de bombín quedaban a raya en sus villanas intenciones. En el acelerador de hadrones en Suiza, el bosón de Higgs, ese trotamundos codiciado, también se detuvo, fenómeno que pasó desapercibido por los científicos de dicha institución, por cuanto sus propios cerebros fueron presa de la misma anomalía. En otros escenarios, un violinista en Praga tocó la misma nota durante semanas, descubriendo que dentro de esa única vibración existían universos completos de sonido, que antes el metrónomo le había prohibido explorar. Un pescador en Malta pasó lo que pudo haber sido un día o un año contemplando el vaivén de las olas, entendiendo por primera vez el ritmo verdadero del mar, no como repetición mecánica sino como pulso vivo. Dos amantes en Buenos Aires extendieron un abrazo, hasta que ya no pudieron distinguir dónde comenzaba un cuerpo y terminaba el otro, disolviendo los límites entre instante y eternidad. Tal vez lo mejor de todo, las guerras en el mundo entraron en asueto, al igual que el deterioro ambiental del planeta. El tiempo, observando desde su dimensión, sonrió por primera vez en eones. No se había autodetenido, había revelado su naturaleza multidimensional. Ahora, a la manera de fuelle de órgano respiraba, se expandía y contraía según la intensidad del momento, según la profundidad de la experiencia. Los filósofos que intentaban medir la duración con relojes, se dieron cuenta de que habían estado midiendo la sombra en lugar de la sustancia. En la Catedral de Colonia, el reloj astronómico finalmente manifestó la verdad, sus esferas ahora mostraban no horas y minutos, sino la densidad emocional del presente, la urgencia poética del instante, la eternidad contenida en un parpadeo. Las manecillas señalaban conceptos como nostalgia, anticipación y presencia absoluta. En el Panteón parisino, el péndulo de Foucault interrumpió el trazado de la tradicional circunferencia, símbolo de eternidad y perfección, sobre la arena, en una especie de revancha de los espíritus iconoclastas del pasado. Parménides pareció entonces ser fuente inescrutable de toda razón. Si prestas atención, en los crepúsculos especialmente bellos, como los de Cali, aún puedes sentir al tiempo descansando, tomándose un momento para sí mismo, permitiendo que nuestro tiempo se convierta en lo que siempre debió ser, no una medida, sino una experiencia, no una línea, sino una textura, no una prisión, sino un campo de posibilidad. El tiempo dejó de ser el gran devorador para convertirse en el gran contenedor. Dejó de ser escasez para ser plenitud. Ya no contábamos días, los habitábamos. Ya no gastábamos horas, las invertíamos en ser. El reloj biológico se convirtió en brújula existencial, el envejecimiento en acumulación de esencia en lugar de pérdida de posibilidad. En esta nueva economía temporal, un solo minuto de verdadera conexión humana valía más que años de coexistencia vacía. Un instante de belleza percibida plenamente contenía más duración real que siglos de distracción. El tiempo había enseñado su lección más profunda, que su verdadera naturaleza no era cuantitativa sino cualitativa, no cronológica sino cairológica, y que la única manera de poseerlo, era dejar de contarlo para empezar a vivirlo.